recién conversando con Karen, confirmé lo que pensaba. Sus piernas también están muy sentidas. Pasa que desde Bariloche a Villa Mascardi aproximadamente son 30 kilómetros. El terreno es plano y tiende a bajar, entonces no hubo mayores problemas. Pero una vez que llegamos a la villa, cruzamos el arroyo Guillermo, empieza a subir. Ni hablar luego de que se termina el lago, hay una cuesta importante. Entonces fue ahí donde las piernas empezaron a manifestar ciertos dolores. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Estoy contra. No siento las piernas casi. Hoy sí que nos cansamos, la verdad que sí. Más allá de la dificultad o no del terreno, creo que fue en parte porque los últimos días en Bariloche subimos un cerro y después hicimos el circuito chico y no descansamos lo suficiente y ya arrancamos el día de hoy. Pero nos reíamos con Cruz porque además recordábamos los dos, hace muchos años estuvimos por la zona, viaje egresados, y evidentemente nos movíamos siempre por el centro, por la zona costera. Y no recordábamos que Bariloche implica subir todo el tiempo, subís, bajas, y la verdad que esas subidas de escalera, bajadas de rampas y todo nos cansó. Pero bueno, ya estamos y por suerte en un muy buen lugar para descansar. Aquí nos permitieron armar la carpita en la galería de la escuela, así que armar pronto y a dormir lo antes posible.
A ver si no estoy equivocada y si mi odómetro marca bien. ¿Cuánto está marcando el tuyo? 37.000 kilómetros de camino al Bolsón. ¿Te acordás cuándo fue el primero? ¿Los primeros 1000? Sí. En Tok, Alaska. ¿Y los 2000? Cerca de Watson Lake, creo que en Canadá. ¿3000? ¿Ya te acuerdas? No, ahí ya no me acuerdo porque eso sí prestaba atención bueno. después. Bueno, en algún lugar de Canadá, pero no 3000. 4000 capaz que también, 5000 deben haber sido ya más al sur, en Estados Unidos, Montana, por ahí. Pero bueno, los 38 van a ser en Santa Cruz, los 39 en Santa Cruz también, supongo. Sí, Santa Cruz es muy larga. Van a seguir camino. Vamos. Si bien el día de pedaleo todavía no terminó, ya estamos en el Bolsón. Vamos a parar a almorzar acá en la plaza. Vale, tapercito. Aún estamos en zona urbana de Bolsón, pero con el cartel que está ahí adelante, la provincia de Río Negro ya nos despide porque sí, aquí se termina y acá unos metros empieza Chubut. Sí, como dice Cruz, sigue siendo zona urbana, pero de un lado es Chubut, del otro Río Negro, así que próxima provincia, ahí vamos, aunque seguramente estos días vamos a estar yendo y viniendo entre una y otra. Como decíamos, solo unos metros atrás ya estamos en Chubut, entrando a la zona del lago Puelo, donde vamos a estar un par de días. Pero miren el mapa, el celeste intenso, ya estamos ahí, Patagonia total. no fuimos al lago Puelo, todavía no, sino que tomamos la ruta unos metros para ir a conocer a Liliana y a Nahuel, que se contactaron con nosotros hace unos días, así que pasamos a conocerlos. Más adelante vamos a poder compartir más con ellos, pero ahora retomando la 40, unos kilómetros para ir a la casa de nuestro anfitrión estos días, Gonza. Así que en eso estábamos, subiendo la cuestita para volver a la 40 y seguir. A mí me pasó también. Después me llega la fama y ¿qué hago? No puedo lidiar con la fama.
regresamos a Río Negro, al Bolsón, a conocer un poco más, pero principalmente porque hay una familia que nos acompaña desde el canal, que nos invitó a pasar, así que bueno, un placer poder conocerlos. Ahora estamos yendo hacia su casa. ¿Vos qué estás ahí, Nana? No, por favor. Gracias por venir. Enorme. Gracias a usted por invitarnos. Acá con Cristian y Lore pasamos un lindo almuerzo, riquísimo también, y hermosas charlas, siempre gente linda que uno conoce en el camino. Gracias por Sí, venir. gracias chicos. Y sigan con este hermoso camino. Ya nos veremos. Gracias. En enero de 2021, la zona del Bolsón y Lago Puelo sufrió uno de los mayores incendios de su historia, habiendo sido arrasadas más de 10.000 hectáreas y unas 500 viviendas. El comienzo del incendio fue producto de una negligencia humana, de allí la importancia de seguir las recomendaciones acerca de no hacer fuego en áreas prohibidas y de apagarlo correctamente en aquellas zonas permitidas. Creo que íbamos a salir. Se puso bastante feo el día, pero bueno, agradecido siempre que tenemos un techito y buena compañía, por supuesto. Siempre la buena compañía. Acá dicen que se suele cortar la luz acá, pero nunca falta la comida. Vos estás leve. Mira esto, ¿ves esto? Come, pa. La lluvia nos dio un respiro y salió el solcito, así que como salió el sol, también tenemos que salir nosotros a conocer un poco más, a dar unas vueltas y a disfrutar de este hermoso día.
la salida de hoy fue ir a la casa de Liliana y Nahuel a tomar mates y a seguir comiendo. La verdad que unas tortas fritas patagónicas espectaculares. Venimos hablando de eso. Y muchas gracias, chicos.